Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje que fortalezca tu fe y transforme tu día. Comencemos juntos este viaje de esperanza y valentía. ¿Alguna vez te has sentido como si tocara fondo, como si todo se derrumbara a la vez? Ese día en que las malas noticias no paran de llegar, una tras otra, sin dejarte tiempo para respirar. Imagina perderlo todo, tu familia, tus posesiones, tu salud, y aún así encontrar la fuerza para alabar a Dios. Parece imposible, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que hizo Job. Hay historia del bien, contado con gran detalle en el libro de Job. Es uno de los más intrigantes y poderosos de la Biblia. No se trata solo de sufrimiento, se trata de fe en medio de la tragedia, resistencia al absurdo y el coraje de cuestionar el silencio de Dios sin abandonar la confianza. Job no era un superhéroe, era humano, como tú y como yo. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué la gente buena pasa por pruebas tan difíciles? ¿Te has preguntado alguna vez qué hice para merecer esto? Pues bien, Job también lo hizo, y la respuesta que dio en medio del caos puede. Cambia la forma en que ves la vida, la fe e incluso el dolor. Esta historia no solo es poderosa, es transformadora hoy. Recorreremos juntos el camino de Job, desde su prosperidad hasta el momento en que se enfrenta a Dios con el corazón destrozado. Prepárense, este mensaje los conmoverá porque Job no solo sufrió, enseñó a sufrir con dignidad y tal vez lo que dijo en su hora más oscura sea todo lo que necesitabas escuchar ahora mismo. Good vive en la tierra de Uz, íntegro, justo y temente a Deus, extremadamente próspero, muchos hijos, riquezas y sirvientes, sacerdote de su propia casa, ofrece holocaustos por sus hijos. En la tierra de Uz, lejos de los grandes palacios y de los focos de la historia, vivía un hombre llamado, bien conocido por su integridad y temor de Dios. No era famoso por milagros ni discursos elocuentes, sino por algo excepcional y preciado: una vida justa ante él. Seor, en tiempos en que el mal parecía común, Job era el tipo de persona que marcaba la diferencia con solo existir. Su nombre inspiraba respeto, no solo entre los hombres, sino ante el mismísimo cielo. La historia del bien no comienza con sufrimiento, sino con abundancia. Tenía todo lo que muchos considerarían una vida perfecta: 7 hijos, 3 hijas, innumerables sirvientes y miles de animales que conformaban su inmensa riqueza. El libro de Job describe un verdadero imperio agrícola y familiar, gestionado con sabiduría y fe. Pero la mayor riqueza de Job no residía en sus posesiones, sino en su postura espiritual. Job no era solo un hombre bendecido, era sacerdote de su casa. Todas las mañanas ofrecía holocaustos por sus hijos, temiendo que en alguna celebración hubieran pecado en sus pensamientos contra Dios. Esto revela el corazón de un padre que se preocupaba más por el alma de su familia que por las celebraciones o las apariencias. Esta actitud demuestra que bueno, pero bueno no fue. Superficial, fue profundo, constante y activo. Este comienzo nos presenta a un hombre común, pero con una fe extraordinaria. Job no sabía que su vida quedaría registrada como una de los mensajes más fuertes de la Biblia. Simplemente vivió con rectitud, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, y quizás esa sea la gran lección: vivir con integridad, incluso cuando nada va mal, porque a veces es en la cúspide de la estabilidad cuando empieza a prepararse la verdadera prueba. Los ángeles se presentan ante Dios, Satanás aparece entre ellos. Dios alaba a Job, Satanás lo acusa: solo te sirve porque todo va bien. Mientras todo estaba bien en la tierra de Uz, una escena sorprendente se desarrolló en los cielos, y aquí comienza uno de los giros más intrigantes de la historia bíblica del bien. El libro de Job revela una reunión celestial, donde los hijos de Dios, los ángeles, se presentan ante él, pero en medio de ellos aparece una figura inesperada: Satán, su sola presencia allí ya demuestra que las batallas más intensas de la vida no siempre comienzan en la tierra. Dios, como si quisiera mostrar la fidelidad humana ante el mal, menciona con orgullo: te has fijado en mi siervo Job, un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es como si el mismo Creador destacara a Job como ejemplo de verdadera fe. Y miren qué fuerte: entre miles de millones de seres humanos, Dios menciona el nombre de Job en el cielo. Esto ya dice mucho sobre el impacto de una vida justa, pero Satanás, con su veneno habitual, contraataca con una acusación directa: claro que te sirve. Mira la vida que tiene. Todo le va bien. Aquí comienza la verdadera el juicio de Job. Satanás sospecha que Job solo es fiel porque tiene beneficios. Es como si dijera: quítenle todo y verán quién es realmente. Y lo más impresionante, Dios acepta el desafío. Sí, Dios mismo permite la prueba. Esto nos hace pensar: ¿cuántas veces pasamos por momentos difíciles y pensamos: se ha olvidado Dios de mí? Pero ¿qué pasa si, al igual que le pasó a Job, Dios no se olvidó de nosotros?
sino que confió en nosotros hasta el punto de permitirnos la prueba. Lo que parece abandono puede ser en realidad una gran apuesta divina por nuestra fidelidad, y así, sin que Job lo supiera, comenzó la prueba que colocaría su fe en el centro de un enfrentamiento cósmico entre Dios y Satanás. Dios permite que Satanás le quite todo a Job excepto su vida. Los mensajeros llegan en secuencia pérdida de bienes. Sirvientes sin Dios, Job rasga su manto, adora a Dios y declara el Seor dio, y el Seor quitó. Bueno, no peca, no blasfema. Cuando Dios da el visto bueno, Satanás se lanza al ataque. El permiso del cielo es claro, puedes arrebatárselo todo a Job, menos su vida. Es como si el alma de Job estuviera protegida. Pero el resto, eso sería puesto a prueba hasta el límite. Y eso es exactamente lo que sucedió en una serie de noticias devastadoras. Llegan mensajeros para informarle que el imperio de Job se ha derrumbado. Primero, la tragedia golpea a los sirvientes y a los animales su riqueza. Comienza a escabullirse como arena entre sus dedos. Apenas termina el primer mensajero, llega otro con peores noticias. Sus hijos han muerto en un desastre mientras celebraban juntos. Es como si el suelo se hubiera derrumbado, y el dolor se instala sin previo aviso. Cada palabra supone un golpe que sacude no solo la riqueza de Job, sino también su corazón y griega. Sin embargo, en el punto álgido de su pérdida, Job rasga su manto sí de profundo duelo, pero se arrodilla para adorar. Pronuncia una de las frases más emblemáticas de la Biblia: el Seor dio, y el Seor quitó. Bendito sea el nombre del Seor. No es una respuesta automática ni fría, es fe en acción, una entrega que no depende de las circunstancias. Aquí se revela la fuerza de la fe, bueno, que no se conmueve ante lo que ven los ojos. Lo más impresionante de esto, el juicio de Job, es que no peca ni blasfema contra Dios, aun con el dolor que palpita en cada fibra de su ser. Mantiene una actitud de confianza. Esta es una lección poderosa cuando todo parece desmoronarse. Mantener la integridad y la conexión con Dios es lo que diferencia al guerrero del derrotado, y esto solo deja la pregunta en el aire. ¿Cuánto confiarías si lo perdieras todo? A Satanás se le da permiso para dar el cuerpo de Job. Job está cubierto de llagas, sentado sobre cenizas. La mujer de Job dice: maldice a Dios y muere. Job responde con fe: recibiremos el bien y no el mal. Tras perderlo todo, el golpe impacta donde el dolor es más visceral, el cuerpo. Dios, una vez más, permite que Satanás toque a Job, pero solo su salud. Imagínense tras ver su vida desmoronarse. Job es atacado por terribles llagas que cubren su piel. Se sienta en el suelo, entre cenizas, símbolo de humillación y sufrimiento. Ese hombre próspero es ahora una imagen del dolor. Es en ese momento que aparece un personaje inesperado, la esposa de Job. ¿Te imaginas su desesperación? Le aconseja a Job que maldiga a Dios y muera, una petición que expresa la angustia de quien no comprende el propósito del dolor. Este discurso directo contrasta con la firmeza que Job aún mantiene. Es como si su fe luchara contra la desesperación que lo rodea, aferrándose firmemente a una cuerda invisible llamada esperanza. Y Job, con una fuerza impresionante, responde: recibiremos de Dios el bien, y no el mal. Es una pregunta que parece sencilla, pero que encierra una profunda sabiduría. Aceptar el sufrimiento es parte del camino de la fe, incluso si en ese momento no sabemos por qué. La respuesta de Job demuestra que, bueno no fue un sentimiento fácil, pero fue una elección consciente confiar, incluso en el sufrimiento más crudo. He aquí un punto crucial para nuestra reflexión: ¿cuántas veces, ante el dolor, permitimos que la duda nos consuma? Job nos enseña que es normal sentir el peso del sufrimiento, pero es posible mantener la fe y el diálogo con Dios, incluso cuando todo en nuestro interior quiere rendirse. Esta segunda prueba va más allá de lo físico, es una invitación a fortalecer nuestra alma. Llegan Elifaz, Bildad y Zofar. Permanecieron en silencio durante 7 días a causa del dolor de Job. No lo reconocen porque está muy desfigurado. Tras toda esta tormenta, surge un rayo de esperanza. Los amigos de Job llegan a visitarlo. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres respetados, aparecen con la intención de consolarlo. Pero lo que encuentran es una escena que ni siquiera ellos pueden reconocer. Job está tan cambiado, tan desfigurado por la enfermedad y el sufrimiento, que parece un hombre diferente. El dolor físico se refleja en su apariencia, demostrando que el sufrimiento no perdona a nadie. Los 3 amigos permanecen junto a Job durante 7 días, 7 largos días en completo silencio. No necesitaban palabras en ese momento. El silencio en medio del sufrimiento lo decía todo. Es una imagen poderosa, un dolor tan profundo que ni siquiera las palabras pueden atravesarlo. ¿Con qué frecuencia nos faltan palabras para consolar a un amigo? Este silencio, aunque denso, es un gesto de empatía, un reconocimiento del abismo en el que se encontraba Job. Pero la visita de los amigos no permanece en silencio. Pronto comienzan las conversaciones
con ellos, los intentos de explicar lo inexplicable. No comprenden el sufrimiento de Job, y a partir de ese momento, la historia adquiere un tono diferente de debate, acusaciones y defensas. Es una fase delicada de la historia. Sermón sobre Job lo que nos recuerda cómo, incluso con buenas intenciones, podemos fallar cuando tratamos de consolar a quienes sufren. Este momento en que llegan los amigos revela algo muy humano cuando alguien sufre. No siempre sabemos cómo ayudar de verdad. A veces el silencio es la mejor medicina, pero a menudo nos vemos tentados a dar respuestas prefabricadas, que no siempre son reconfortantes. Y ahí es donde comienza el dilema de Job y sus amigos, un dilema que muchas personas aún enfrentan hoy al lidiar con el sufrimiento ajeno. Job maldice el día de su nacimiento. Desearía que nunca hubieras existido. Pide la muerte como descanso. Él pregunta por qué Dios me dio la luz si hay tanto dolor. En el punto álgido de su sufrimiento, Job expresa su dolor con una sinceridad que pocos pueden alcanzar. Maldice el día en que nació, como si quisiera borrar su existencia de la historia. Este lamento no es un simple arrebato, es el llanto de un alma que lleva una carga inmensa, mostrando que incluso los más fuertes tienen momentos de profunda debilidad. Historia bíblica del bien nos presenta a este hombre que, a pesar de ser justo y honesto, no tuvo miedo de mostrar su dolor. Job deseaba no haber existido, cuestionándose el sentido de su vida ante tanto sufrimiento. Es un sentimiento que puede parecer sombrío, pero es sumamente humano y natural. ¿Quién no se ha preguntado, en medio de las tormentas de la vida, si valía la pena seguir adelante? La gran lección aquí es que la fe de Job no anuló sus sentimientos, sino que convivió con ellos. No fingió estar bien, se permitió sentir. Además, Job clama por la muerte, buscando en ella un respiro a tanta angustia. Este deseo de paz al final del camino es común en quienes enfrentan un sufrimiento intenso. Pero, al mismo tiempo, esta oración es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente significa encontrar alivio y consuelo en medio de las pruebas. No es una huida, sino un encuentro con la esperanza. Finalmente, Job pregunta por qué me ha dado Dios luz cuando hay tanto dolor. Esta pregunta desafía la comprensión humana y toca una pregunta que todos enfrentamos porque sufren los justos. El mensaje de Job es contundente porque nos enseña que cuestionar no es pecado, sino parte del camino de la fe. Este lamento nos prepara para los diálogos venideros, aportando profundidad a la narrativa. Acusa indirectamente a Job: ayudaste a otros, pero no aceptas el sufrimiento. Relato de visión espiritual: ¿puede el hombre ser justo delante de Dios? Sugiere que el sufrimiento es una consecuencia del error. Tras tanto dolor silencioso, Elifaz habla con un tono que mezcla preocupación y acusación. Sugiere que, aunque Job ha sido generoso y justo, ahora no acepta su propio sufrimiento. Es el tipo de amigo que, aunque quiera ayudar, termina culpando a la víctima, algo que muchos han experimentado en momentos difíciles. Mensaje de Good, por tanto, adquiere una nueva capa el desafío de lidiar con los juicios incluso de aquellos que dicen querer lo mejor. Elifaz aporta una visión espiritual que cuestiona la posibilidad de que el hombre sea verdaderamente justo ante Dios. Nos recuerda que la perfección humana es imposible. Por lo tanto, el sufrimiento puede verse como una forma de disciplina o corrección divina. Esta perspectiva, aunque tradicional, presenta un problema. Asume que el sufrimiento es siempre consecuencia del error, que no siempre corresponde a la realidad, como la propia realidad de Dios. Historia del bien espectáculo. El discurso de Elifaz refleja una visión común en la antigüedad e incluso hoy de que cosechamos lo que sembramos. Implica que el sufrimiento de Job es una respuesta directa a algún pecado oculto. Una tesis que coloca al hombre en una posición de culpa y lo aleja de comprender la gracia y el misterio de la vida. Este enfoque nos alerta sobre los peligros de juzgar el sufrimiento ajeno sin empatía. En definitiva, las palabras de Elifaz nos hacen reflexionar sobre cómo reaccionamos ante el sufrimiento ajeno. ¿Comprendemos el dolor o simplemente queremos explicarlo rápidamente para sentirnos seguros? El diálogo entre Job y sus amigos revela que la fe no se trata solo de aceptar, sino de cuestionar y buscar sentido, incluso cuando las respuestas parecen duras. Job rechaza el consejo, dice que sus palabras son veneno y su dolor es mayor que el mar. Llama a la compasión, no al juicio. Compara a los amigos con un río seco. Job responde rápidamente a las acusaciones disfrazadas de consejos de sus amigos, rechaza sus palabras, que, en lugar de consolarlo, parecen veneno que agrava su dolor. Es como cuando alguien intenta ayudarte, pero al final solo te hace sentir peor, una situación que muchos conocemos. Este rechazo demuestra que, en el sufrimiento, lo que más necesitamos es empatía, no juicios precipitados. Va más allá y dice que su dolor es más grande que el mar.
Una imagen poderosa que transmite la profundidad de su sufrimiento. Job deja claro que no busca respuestas fáciles, sino que sus amigos comprendan la magnitud de su angustia. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento es complejo y no siempre encaja en explicaciones simplistas o moralistas. Job implora compasión, pidiendo a sus amigos que lo vean con un corazón abierto, no con una mirada crítica. Esta súplica resuena hasta el día de hoy, porque con frecuencia quienes sufren solo quieren ser escuchados y acogidos. No confrontados, Job expone la fragilidad humana ante el dolor y la necesidad de un apoyo que va más allá de las palabras vacías. Para ilustrarlo, compara a los amigos con un río seco aparentemente presente, pero incapaz de brindar un alivio real. Es un llamado a aprender a ser verdaderos pilares en la vida de quienes sufren, ofreciendo una presencia sincera y ayuda concreta, y no solo juicios o teorías. Job clama en angustiada oración: te sientes observado incluso en tus sueños. Cuestiona el valor de la vida y pídele explicaciones a Dios. ¿Por qué me elegiste? Tras enfrentarse a amigos que no comprenden su dolor. Job dirige su mirada directamente a Dios, expresando una profunda y angustiada queja. Ora, no con palabras suaves, sino con toda la intensidad de un corazón herido. Esta apertura demuestra que la verdadera fe no tiene por qué ser silenciosa, sino que puede ser un diálogo sincero, aunque esté plagado de dudas y dolor. Job revela que se siente observado incluso en sueños, como si su alma no tuviera descanso. Esta sensación de ser constantemente observado y juzgado es algo que muchas personas enfrentan cuando atraviesan una prueba. Es una invitación a reconocer nuestras propias luchas internas y el peso que llevamos en silencio. Cuestiona el valor de la vida, preguntándole a Dios por qué fue objeto de tal aflicción. Esta pregunta toca una de las preguntas más profundas de la existencia: ¿por qué el sufrimiento insiste en formar parte del camino humano? Job no rehúye el diálogo, busca respuestas, aunque sabe que quizá no lleguen de inmediato. Esta queja directa a Dios refuerza la idea de que la fe puede coexistir con el cuestionamiento. No es debilidad dudar, sino valentía para buscar sentido en el misterio de la vida. Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos plantear nuestras preguntas más difíciles al Creador, sin miedo ni vergüenza. Él habla con dureza: tus hijos murieron porque pecaron. Sugiere que Job está siendo disciplinado por Dios. Propone el arrepentimiento como solución. Bildad, uno de los amigos de Job, responde con un tono más severo y directo. Atribuye la tragedia que Job experimentó a la supuesta culpa de sus hijos, afirmando que murieron a causa de sus pecados. Esta dura declaración ilustra una visión muy común en la época: la idea de que el sufrimiento siempre es resultado del castigo divino, una lógica que hoy puede parecernos cruel y simplista. Además, Bildad sugiere que el propio Job está sometido a la disciplina divina, lo que refuerza la creencia de que la justicia divina es infalible y que cualquier aflicción debe considerarse un llamado al arrepentimiento. Esta postura tensa aún más el diálogo, ya que coloca a la víctima en el banquillo de los acusados sin considerar su integridad. Al proponer el arrepentimiento como solución, Bildad ofrece una solución práctica, pero ignora que Job ya era un hombre justo y recto. Esta respuesta muestra los límites de la comprensión humana ante el sufrimiento ajeno y nos advierte del peligro de juzgar sin conocer toda la historia. Este duro discurso nos invita a reflexionar: ¿será que, en tiempos de crisis, somos nosotros mismos quienes juzgamos y culpamos a los demás sin empatía? La historia de Job nos enseña a evitar las respuestas prefabricadas y a cultivar la compasión, incluso cuando la lógica parece llevarnos a conclusiones precipitadas. Integridad frente al dolor. El silencio de Dios. El juicio humano es defectuoso, fe aún sin respuestas. La fragilidad de la justicia humana frente a la soberanía divina. La historia bíblica del bien es un verdadero manual sobre cómo mantener integridad ante el dolor. Job nos muestra que, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, es posible mantener la fe y la honestidad con uno mismo y con Dios. Esta actitud no significa la ausencia de sufrimiento, sino la valentía de afrontarlo sin perder la esperanza. Otro punto que destaca es el silencio de Dios durante gran parte de sus pruebas. Job clama, cuestiona y espera respuestas que no llegan de inmediato. Este silencio puede ser perturbador, pero también es una invitación a confiar en la soberanía divina, incluso sin comprender por qué suceden las cosas. Es el momento en que la fe se fortalece en la espera. La narración también destaca el juicio humano defectuoso. Los amigos de Job, incluso con buenas intenciones, interpretan el sufrimiento basándose en prejuicios e ideas limitadas. Esto nos recuerda que debemos ser cuidadosos al evaluar el dolor ajeno, evitando acusaciones precipitadas y buscando siempre la empatía y el respeto. Por último, el fe incluso sin respuestas es quizás la mayor enseñanza del libro de Job. La confianza en Dios persiste incluso cuando la justicia humana falla y las explicaciones son insuficientes. Esta historia nos invita a aceptar que no todo es comprensible, pero que la fe puede ser un refugio seguro ante las tormentas de la vida.
Estas lecciones se conectan y complementan, dejando claro que la verdadera prueba de la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de permanecer firme ante él. La trayectoria de Job nos reta a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo reaccionamos ante las pruebas. Ahora que conoces la impactante historia de Job, te invitamos a reflexionar cómo reaccionas ante tus propias pruebas. Es posible, como Job, mantener la fe incluso cuando todo parece perdido. ¿Qué actitudes puedes empezar a practicar hoy para fortalecer tu confianza e integridad, incluso en tiempos difíciles? Recuerda, la vida no siempre trae respuestas fáciles, pero la verdadera fe se mantiene firme, incluso en el silencio y la duda. Que la experiencia de Job te inspire a no rendirte, a buscarle sentido al sufrimiento y a vivir con renovado coraje y esperanza. Si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así te mantendrás al día con contenido que fortalecerá tu fe, te brindará consuelo y guiará tu camino espiritual. Recorramos juntos este camino de luz y transformación. Comparte este video con quien conozcas y necesite una palabra de esperanza hoy. El camino de la fe se fortalece cuando caminamos juntos.